En este tercer video de actividad física y diabetes vamos a enfocar el tema en el manejo de la sesión de actividad física, para lo cual tenemos que tener algunos conceptos previos importantes. Decíamos en un video anterior que uno de los problemas que trae aparejado la diabetes es la microangiopatía diabética. Micro, pequeño, angiovasopatía, enfermedad, o sea que es la enfermedad de los pequeños vasos, esos vasos de intercambios que van a traer consecuencias sobre todas las células de todos los tejidos, de todos los órganos del organismo humano, teniendo repercusiones en la visión, en los riñones, en la circulación terminal de los miembros, en el corazón y, como dije, en la mayoría de los tejidos de todos los órganos. Para lo cual debemos saber que la actividad física es un aporte, realiza un aporte fundamental porque es primordial para esto que es central en el tratamiento de la diabetes, que es el control glucémico. Todas estas complicaciones serían prevenibles si tuviésemos bajo control la glucosa en la sangre. Y como decía, la actividad física plantea un aporte fundamental para ese objetivo. Una prueba de laboratorio que el profesor de educación física debe conocer es la prueba de la hemoglobina glicosilada. Comento brevemente cómo es el mecanismo de esta prueba, cuál es el fundamento de esta prueba. Sabemos que el glóbulo rojo en su interior contiene hemoglobina y una de las cuestiones que se han descubierto es que los ascensos, las elevaciones de la glucosa en la sangre dejan marcas sobre esa hemoglobina que contiene el glóbulo rojo. El glóbulo rojo, por su parte, tiene una vida media de 120 días. Vale decir de que ese análisis bioquímico de hemoglobina glicosilada va a registrar cómo han sido los valores promedios de una persona con diabetes en los últimos 3 meses, que son los días que se ponen en evidencia esas marcas de la glucosa en la hemoglobina. Estos valores nunca deben superar el 7%. ¿Y para qué le sirve al profesor de educación física conocer esto? Porque la actividad física planteada, como se ha dicho, como parte central del tratamiento, debe dar de ciertas garantías, basadas en el cumplimiento de los objetivos que la actividad física plantea. Y si esos objetivos no son alcanzados, en ocasiones puede ser que no sean alcanzados porque no se haya seguido adecuadamente la dieta. Y si no se ha seguido adecuadamente la dieta en los últimos 3 meses, es ahí donde reside la utilidad de esto. El profesor de educación física puede solicitar ver los análisis de hemoglobina glicosilada que ha pedido el médico y ahí tiene la prueba de la verdad. Si esos objetivos que eventualmente pueden no haberse alcanzado hayan sido por parte de la prescripción de la actividad física, lo cual es muy poco probable, o si no han sido alcanzados por algunas salidas del plan nutricional, lo cual es más probable. Vale decir que esto debe ser tenido en cuenta como un reaseguro de la función y del éxito de la actividad del profesor de educación física. También hablábamos en el video anterior que el tratamiento está basado en 4 pilares: la información, el plan nutricional, la actividad física y la medicación, con un objetivo que es el que acabamos de mencionar: el control metabólico, el control de la glucemia, para lo cual tenemos que tratar todos quienes trabajamos en el caso del tratamiento de una persona diabética, dígase médico, nutricionista y profesor de educación física, deben procurar evitar las fluctuaciones que lleven a tanto a hiper como a hipoglucemias. Y la actividad física para estos objetivos, para estos fines, realiza aportes fundamentales.
¿Y cuál va a ser el aporte fundamental? Bien, es muy común escuchar que la actividad física va a mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, es cierto eso, pero es una expresión sumamente general. Acá nos vamos a preguntar un poquito más. ¿De qué manera va a mejorar la calidad de vida? Digo esto, esta especificidad va porque si uno dice que la actividad física mejora la calidad de la vida de las personas, sí es verdad y es válido tanto para una persona con diabetes como para una persona con obesidad, hipertensión y una serie de enfermedades no transmisibles que son conocidas. Pero la pregunta clave acá es ¿de qué manera? ¿Cómo va a mejorar la calidad de vida? Y ahí podemos pensar el que ya la disminución de la glucosa sanguínea, o sea, el control de la glucemia es el primer paso en esa mejora de la calidad de vida, que va a determinar una disminución de los requerimientos de medicamentos. O sea, mejora la calidad de vida porque la actividad física va a contribuir que la persona que se inyecta insulina se inyecte menos insulina o menos dosis. O la persona que consume medicamentos hipoglucemiantes como la metformina consuma menos en el caso de la diabetes de tipo 2. E inclusive hay registros de casos en los cuales con un plan nutricional adecuado y una actividad física sistemática y correctamente prescripta, se ha eliminado, ha logrado prescindir esa persona de los medicamentos hipoglucemiantes en las situaciones de diabetes de tipo 2. Y acá hay una cuestión de un impacto muy fuerte, disminución de las complicaciones de la diabetes a largo plazo. O sea, va a contribuir en esa mejora de la calidad de vida en el sentido de que va a contribuir a prevenir las complicaciones de la microangiopatía diabética que veíamos en la primera de las diapositivas. De esta manera, la actividad física mejora la calidad de vida de las personas. Cuando nos planteamos las relaciones que existen entre el ejercicio y la glucemia, debemos tener claro algunas nociones. En primer lugar, tenemos que saber que el nivel de glucemia, o sea, las concentraciones de la glucosa en la sangre, va a ser la resultante del balance dado entre el aporte de la glucosa y su consumo. El aporte, lo primero que uno piensa es el aporte a través de los alimentos, y es cierto, pero no debemos olvidar que también el nivel de glucemia tiene un aporte de glucosa a partir de una producción endógena, de la gluconeogénesis, en la cual se produce glucosa a partir de elementos no glucídicos. Esto no hay que olvidarlo. Esas son las dos fuentes que aportan glucosa a, y que definen en cierta medida los niveles de glucemia. Y en el otro platillo de la balanza se encuentra el consumo de la glucosa a partir de la actividad física. Otra idea otra noción, quiero decir, que se debe tener muy presente es que durante el ayuno, me refiero al ayuno nocturno, o sea, a las horas de sueño, no al ayuno ese que hacemos forzado, podemos hacer forzado a partir de la privación de los alimentos, sino ese ayuno fisiológico que se produce durante las horas del sueño. Durante esas horas hay requerimientos energéticos para sostener las funciones vitales, como por ejemplo la respiración, la circulación de la sangre, los movimientos peristálticos, la producción de calor, etcétera, etcétera. Ahora, la energía para sostener esas funciones, ¿de dónde sale? De dos reacciones bioquímicas que forman parte del metabolismo de los glúcidos, que ya la hemos hablado, la glucogenolisis y la gluconeogénesis. Esta energía va a provenir del aporte de glucosa a partir de estos dos mecanismos. Y hay que decir también que estos dos mecanismos son dos mecanismos sumamente lentos durante las horas de sueño, pero suficientes para responder a los requerimientos energéticos.
Otro aspecto que hay que tener muy claro es que el músculo esquelético es el mayor consumidor de glucosa. Esta es la clave por qué la actividad física es tan fundamental para la persona enferma con diabetes. Y aquí empezamos a considerar cómo se va produciendo ese consumo de glucosa a lo largo de la actividad física. Es conocido la ley del continuo energético que de manera muy esquemática nos marca que en un primer momento hay un consumo energético a predominio de los hidratos de carbono. En un segundo momento hay un consumo energético a predominio de los lípidos. En un tercer momento a predominio de las proteínas. Dicho en otras palabras y entrecomillado, primero se queman los hidratos de carbono, luego se queman las grasas y luego se queman las proteínas. Esto que está planteado en estos términos esquemáticos, vamos a afinar un poco la visión. En ese primer momento, para lo cual hay que aclarar lo siguiente, que el paso de un momento a otro es un paso gradual, no es un paso tajante, donde se dejan de consumir hidratos de carbono para empezar a consumirse lípidos, o donde se dejan de consumir lípidos para empezar a consumirse proteínas, sino que el paso del primero al segundo momento registra fluctuaciones graduales. Gradualmente la glucosa empieza a disminuir su aporte energético para comenzar gradualmente a aumentar el aporte energético que producen los lípidos. Y lo mismo ocurre en el paso del segundo al tercer momento, donde disminuye gradualmente el consumo de lípidos para empezar a aumentar gradualmente el consumo de proteínas como sustrato energético para mantener el movimiento. Hechas estas aclaraciones, vamos a ver cómo se va avanzando a lo largo del tiempo este continuo energético. Entonces, en los primeros 10 minutos de la actividad física, acabamos de decir sostenida a partir de los hidratos de carbono, lo que nos dice este pequeño esquema es que en los primeros 10 minutos esos hidratos de carbono, esa glucosa, va a provenir de la degradación del glucógeno muscular, de la glucogenólisis muscular, particularmente de los músculos involucrados en la actividad física. Luego, en un segundo momento, va a seguir la glucosa siendo el principal sustrato energético, pero ya agotada el glucógeno muscular, que es una glucogenólisis sumamente veloz, pero a la vez sumamente escasa, comienza a consumirse la glucosa plasmática, o sea, la glucosa presente en la sangre, esa que determina la glucemia, y comienza a registrarse un consumo de lípidos como sustrato energético. Luego, avanzado el tiempo de la actividad física, sea caminata, bicicleta, natación o lo que sea, en un momento siguiente ya los lípidos que acá venían comenzando a ganar importancia en cuanto al aporte energético, en este tercer momento ya los lípidos son la principal fuente de energía que va a sostener la actividad física. Y la glucosa, que empieza a decrecer en esos niveles de aporte de energía, va a provenir ya no de la glucosa plasmática, sino de la glucosa que se obtiene a partir de la glucogenólisis hepática, es decir, de la degradación de los depósitos hepáticos de glucógeno. Finalmente, luego de una hora, 50 minutos a una hora, el combustible que sostiene la actividad física son las proteínas. Esto puede resultar sorprendente para las personas que recién se familiarizan con estos temas, pero es necesario que sea entendido en esos términos. El músculo, pasado una determinada cantidad de tiempo y agotada la glucosa y agotado los aportes de lípidos, comienza a consumirse a sí mismo. Empieza a consumir las proteínas como fuente de energía.
Pero estamos hablando acá de actividad física y diabetes, por lo tanto, la luz roja la tenemos que poner en esta etapa, en la cual hay consumos de lípidos y hay consumos de proteínas. ¿Por qué? Porque esto se va a producir a partir, o sea, este aporte energético, este aporte de la glucosa acá se va a obtener a partir de la gluconeogénesis, proceso que ya hemos visto reiteradamente en estos videos. La gluconeogénesis, pero agreguémosle lo que vimos en el segundo video. La gluconeogénesis, cuando se produce el catabolismo de los lípidos, produce elementos de desecho sumamente peligrosos, que son los cuerpos cetónicos que llevan a la cetoacidosis diabética que ya hemos descrito. Así que, cuidado, a lo largo de una sesión de actividad física, aquí estamos con luces amarillas, luces rojas. Y este esquema nos dice cuánto debe durar una sesión de actividad física, entre 30 y 40 minutos. No más de eso, una sesión de actividad física para una persona con diabetes. ¿Por qué? Porque luego de esos 40 minutos estamos en una producción de glucosa a partir del consumo de lípidos como sustrato energético fundamental, y esto se traduce en la producción de cuerpos cetónicos sumamente peligrosos para la persona con diabetes. ¿Qué ocurre durante el ejercicio prolongado mayor de una hora? En este momento, en este que marcábamos sobre el final del cuadro anterior. La glucemia desciende porque el consumo de glucosa supera los niveles de glucogenólisis hepática. O sea, la glucogenólisis hepática es un proceso lento, habíamos dicho, y la glucemia está descendiendo porque se está haciendo actividad física, primera cuestión. Simultáneamente, el nivel de insulina en el plasma desciende, por lo cual el riesgo de la hipoglucemia es bajo. Esto, conforme lo puse en color verde, porque conforma un mecanismo de protección, ¿sí? Este descenso de los niveles de insulina va a hacer que se preserve la glucosa en la sangre. Luego, esto sí es sumamente importante, luego del ejercicio prolongado se verifica un aumento en la sensibilidad a la insulina que va a perdurar durante 12 a 16 horas. 12 a 16 horas después va a aumentar la sensibilidad a la insulina. Vale decir de que la glucosa que está en la sangre va a entrar a la célula y la sangre va a disminuir su concentración de glucosa, va a disminuir su glucemia. Con lo cual hay que tener en cuenta que luego del descanso nocturno, la glucemia de la mañana siguiente va a ser generalmente menor a las habituales debido a la combinación de el pobre aporte proveniente de la glucogenólisis y la glucogenogénesis nocturna, lo que decíamos en cuanto a las horas de sueño, que es la glucógeno, estos dos procesos, son procesos sumamente lentos, y además el aumento del consumo de glucosa dado por el aumento de la sensibilidad de la insulina entre las 12 a 16 horas siguientes a haber realizado la actividad física. Esto sí hay que tener mucho cuidado, especialmente en las personas con diabetes de tipo 1, que además se inyectan insulina. Pues, si se diera esa situación, estaríamos sumando tres condiciones que van a determinar pueden determinar una hipoglucemia. Así que es muy importante evitar las actividades físicas nocturnas en las personas con diabetes, especialmente diabéticos tipo 1, salvo que estén bajo control estricto multidisciplinario, ¿sí? Hay que tener en cuenta estos tres factores para evitar para las hipoglucemias que se puedan producir de noche. Y mucho cuidado. Aquí, lo que decíamos recién, cuando la actividad física pasa la hora, hay abundante producción de cuerpos cetónicos y esto es sumamente perjudicial para las personas con diabetes de tipo
1 especialmente. Hasta aquí este video, vamos a continuar con un cuarto video de actividad física y diabetes. Mientras tanto, agradecemos el acompañamiento de siempre y la invitación a acompañarnos con un me gusta en el video de YouTube y a suscribirte a nuestro canal YouTube en el que estamos con estos videos de anatomía y fisiología humana. Muchas gracias.